Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de SciTech In, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Hoy nos reúne un tema que integra la salud humana, la veterinaria y la vigilancia epidemiológica, la cual está titulado La evidencia serológica y molecular de Anaplasma phagocytophilum. Este patógeno intracelular obligado, transmitido por garrapatas del género Ixodes, es el agente causal de la anaplasmosis granulocítica humana y de infecciones en animales domésticos y de vida silvestre. Su tropismo por neutrófilos interfiere con la quimiotaxis, el estrés oxidativo y la apoptosis, favoreciendo cuadros febriles agudos y complicaciones en personas vulnerables. La expansión de vectores y reservorios, sumadas al subdiagnóstico clínico, ha incrementado la circulación silenciosa de la gente en diversos entornos como una potencial enfermedad zoonótica. En esta charla se revisarán los pilares diagnósticos como serología y biología molecular. Discutiremos rendimiento, limitaciones y control de calidad de cada enfoque, así como la interpretación de resultados en coinfecciones por patógenos transmitidos por garrapatas. Me da gusto presentar a nuestro ponente, el especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, Eliseo Viviano Reyes, a quien me permitiré presentar. Eliseo Viviano es químico egresado de la Universidad Veracruzana en la carrera de Química Clínica y cuenta con la especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio por el Instituto de Hematopatología en Querétaro. Tiene más de 17 años de experiencia hospitalaria y se desempeña desde 2007 en el Hospital Miguel Alemán de Oluta, Veracruz, como encargado de la guardia nocturna del turno B. Es fundador y director del Laboratorio de Hematología Diagnóstica, Hemato, en Acayucan y profesor de la asignatura de Hematología en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana en Minatitlán. Su trabajo académico y de investigación abarca el diagnóstico de hemoglobinopatías, incluida la caracterización de la beta talasemia menor y la detección serológica y molecular de patógenos transmitidos por vector, particularmente Anaplasma phagocytophilum y Ehrlichia spp, en colaboración con instituciones estatales y nacionales. Asimismo, es socio activo de la MINSHAE. Muchas gracias, químico, y bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y poderles compartir ese tema tan interesante, tanto para la comunidad médica como para la población, como para el personal del laboratorio. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. El tema se titula Evidencia serológica y molecular de Anaplasma phagocytophilum en humanos. Soy el especialista en hematología y diagnóstica por laboratorio, Eliseo Viviano Reyes. Para entrar en contexto, Anaplasma phagocytophilum es una bacteria gram negativa, es un coco, ¿sí? Esta bacteria infecta a los neutrófilos maduros que encontramos en circulación. Esta bacteria, por ejemplo, no infecta a células más inmaduras como mielocitos, metamielocitos y banda. Solamente infecta a los granulocitos. De alguna manera, esta bacteria es capaz, ¿sí?, de inhibir el sistema de defensa de estos granulocitos y prácticamente actúa, por ejemplo, como los virus. Los utiliza para poder replicarse en ellos mismos y poder producir la apoptosis, ¿sí? Y poder infectar a otro tipo de células. Tenemos que, por ejemplo, esta bacteria Anaplasma pertenece al orden de las rickettsiales y pertenece a la familia de la Anaplasmataceae. Dentro de esta familia tenemos a varios integrantes, como son Anaplasma marginales, Anaplasma centrales, Anaplasma ovis y Anaplasma platis. Y en particular tenemos Anaplasma phagocytophilum como la especie que infecta a humanos, ¿sí? Entonces, en este cuadro que tenemos aquí, que ustedes pueden ver, tenemos a los agentes, vectores y reservorios.
Tenemos de este lado izquierdo, por ejemplo, Anaplasma fucositopilum y al vector. Cuando hablamos de vector, por ejemplo, nos referimos a la garrapata como tal. Sí, tenemos varias especies de garrapatas como el Dermacentor, Rhipicephalus y el Ixodes. Sí, como ustedes pueden ver, estas bacterias también comparten, sí, comparten como vector otros patógenos como la Ehrlichia canis y la Ehrlichia chafensis. ¿Sí? Entonces, tenemos varias especies de garrapata. No es solamente una la que porta, la que tiene, por ejemplo, este tipo de bacterias. ¿Sí? Tenemos que son varias, pero en particular la garrapata del género Ixodes es la que principalmente tiene o contiene a la bacteria Anaplasma fucositopilum, entre otros tipos de vectores de importancia médica. Entonces tenemos que, por ejemplo, de este lado podemos ver a los reservorios. ¿A qué nos referimos nosotros con los reservorios o el huésped? ¿Sí? Son los mamíferos por los cuales portan, ¿sí?, a la garrapata. Tenemos que, por ejemplo, a los perros, tanto domésticos como salvajes, al venado cola blanca y algunas especies de ratones, como el Peromyscus, el Neotoma, Apodemus, entre otros más, son potenciales reservorios hospederos de este tipo de garrapata que contienen a este tipo de patógenos. Sí, entonces, este tipo de hospederos reservorios, por ejemplo, aquí en México se han hecho varios trabajos donde se ha documentado, sí, que estos, por ejemplo, que aparecen aquí en la lista, lo que ustedes pueden ver, son algunos de los reservorios, pero sí sería interesante, por ejemplo, que cada estado pudiera hacer, por ejemplo, un estudio y se documentara qué otro tipo de reservorios hospederos pueden también contener a este tipo de garrapatas, ¿sí? Yo considero que, por ejemplo, cada estado coincidimos, por ejemplo, con algunos animales, por supuesto, ¿sí? Pero hay estados, por ejemplo, que quizás tengamos alguna especie, aquí en Veracruz, por ejemplo, que no esté en Chiapas o, por ejemplo, que no esté en Guerrero. Sí, entonces sería importante documentar qué otras especies son también portadoras potenciales de este tipo de garrapata, de vector, la cual nos está infectando o está infectando al ser humano, ¿sí? Entonces, en la siguiente tabla que vamos a ver, por ejemplo, es un estudio de un grupo de personas donde ellos demuestran, ¿sí?, con este estudio que el ratón en particular, el Peromyscus leucopus, prácticamente este ratoncito es un potencial portador de la garrapata ixodes. Se encuentra distribuido en todo el país. En todo el país tenemos esta especie de ratón que es un potencial portador de la garrapata ixodes, ¿sí? El Peromyscus. Hay estudios que han demostrado que este ratón es un potencial portador de la garrapata ixodes y esta a su vez a las bacterias como la Anaplasma phagocytopilum. Sí, entonces tenemos que, por ejemplo, un ciclo silvestre en la cual vemos aquí Anaplasma phagocytopilum y Ehrlichia chafensis. Tenemos que, por ejemplo, la Ehrlichia infecta a solamente monocitos y Anaplasma, por ejemplo, solamente infecta a los granulocitos, a los neutrófilos, ¿sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, dentro de los hospederos, como ya vimos, tenemos al venado, algunas especies de ratón, en particular a uno que ya lo vimos. Entonces, tenemos que estas garrapatas maduras pican y esto, cuando la garrapata se infecta de estos mamíferos, pica entonces al ser humano. ¿Sí? Entonces tenemos tres hospederos, un ciclo silvestre. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha conllevado, por ejemplo, que tengamos estas enfermedades en nuestro medio? Tiene que ver, por ejemplo, con el incremento de la población humana, ¿sí? Entonces, que hemos de alguna manera vulnerado el nicho ecológico de estos animalitos. ¿Sí? Entonces, la urbanización, el crecimiento poblacional, ¿sí?, ha hecho que tengamos más presentes a este tipo de enfermedades transmitidas por vector. ¿Sí? Y bueno, en esta figura, en este mapa, pueden ustedes ver
que la cuestión de anaplasma prácticamente la tenemos distribuida en todo el mundo. O sea, todo el mundo ha documentado y ha reportado anaplasma. Algunos en menor casos, otros con mayor caso, como por ejemplo China. Lo que es China, Brasil y los Estados Unidos son los países que más casos reportan de anaplasma. Sí, entonces, hay otros países que también tienen anaplasma, quizás no tanto como estos tres países, pero tienen anaplasma conviviendo, infectando con ellos. Sí, entonces, México, por ejemplo, México no es la excepción. También hay casos reportados en México, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué está pasando en nuestro país, en México? A continuación vemos, por ejemplo, este mapa. Este mapa es un trabajo hecho por la doctora Carolina Sosa, en la cual vemos representados en círculos de distintos colores reportes, por ejemplo, de Babesia microti, que también es una enfermedad transmitida por vector, Ehrlichia chafensis, también de importancia médica, por ejemplo, y Borrelia burgdorferi, que es la bacteria portadora de la enfermedad de Lyme. Y por supuesto, el tema que nos complete, Anaplasma phagocytopelum. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí mostrando 4 enfermedades transmitidas por vector que las podemos encontrar en todo el país. ¿Sí? Hay estados, por ejemplo, que posiblemente tengan más casos que otros y tiene que ver, por ejemplo, con el clima tropical. Sí, por ejemplo, los estados que colindan con el Golfo, en este caso con el Golfo de México, el Pacífico, lo que es Veracruz y aquí la costa de Guerrero, Oaxaca, por el clima húmedo y tropical, eso propicia que tengan o tengamos más garrapatas durante todo el año. Es importante también comentarles que a diferencia de nuestros vecinos del norte, lo que es los Estados Unidos, ellos, por ejemplo, los ciclos son muy marcados. O sea, lo que es otoño, lo que es invierno abarca cierto periodo. Pero en México, por ejemplo, ¿qué pasa en México? Que las estaciones del año son de manera irregular. O sea, cuando debe de haber frío hay calor y cuando hay calor hay frío. Entonces, esto conduce a que en nuestro país prácticamente tengamos climas irregulares que propicien, ¿sí?, el que todo el año tengamos garrapatas, sí, garrapatas en todo el país. Entonces, pero ¿por qué, por ejemplo, aquí entra la pregunta, ¿no? ¿Por qué México no conoce estas enfermedades transmitidas por vector? Sí, lo que les quiero comentar es que, por ejemplo, México, a diferencia de otros países, no reconoce estas enfermedades transmitidas por vector y son enfermedades emergentes, son diagnósticos que no se hacen, sí que pasan desapercibidos y que prácticamente mucha gente, por ejemplo, no está siendo diagnosticada y sobre todo tratada, ¿sí? Y esto tiene que ver porque, por ejemplo, los casos reportados en todo el país prácticamente vienen de laboratorios muy escasos que de alguna manera se han preocupado por documentar y por diagnosticar estas enfermedades. Pero se necesita que más laboratorios empiecen a diagnosticar estas enfermedades transmitidas por vector y a su vez los médicos empiecen a conocer estas enfermedades, que empiecen, por ejemplo, a tener otro tipo de diagnósticos diferenciales, por ejemplo, que las contemplen. Sí, o sea, si tenemos un paciente con cierta sintomatología, sí, y que estas enfermedades, por ejemplo, me dan fiebre, dolor de cabeza, un cansancio, entonces que ya como diagnóstico diferencial los médicos empiecen a pensar en ella. Sí, pero para ello se requiere que los laboratorios, que es la primera línea prácticamente, que es la que debería de hacer el diagnóstico, empiecen a diagnosticar, a ver pacientes con cierta sintomatología, ¿sí?, y a tratar de hacer un diagnóstico de estas enfermedades transmitidas por vector, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, con respecto a la anaplasma, ¿sí?, que, por ejemplo, anaplasma me puede dar, por ejemplo, fiebre, ¿sí?, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, vómito, náuseas, diarrea y tos.
Entonces vemos que anaplasma me da un sinnúmero de sintomatología que puede parecerse a otro tipo de enfermedades, ¿sí? Pero que el laboratorio ni la parte médica estamos pensando en otro tipo de patología que nos puede dar este tipo de sintomatología. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, tienen un solo síntoma, por ejemplo, el más común que yo me he encontrado, por ejemplo, es el dolor de cabeza. Pero hay pacientes que pueden tener dolor de cabeza, fiebre y vómito, por ejemplo. O hay pacientes que pueden tener fiebre, dolor de cabeza y náusea o diarrea. Entonces la sintomatología, y esto tiene que ver con la parte clínica, si la parte clínica es importante. El laboratorio tiene que hacer clínica. Nos decía nuestro maestro, si nosotros no hacemos clínica, estamos completamente perdidos para seguir caminando a un posible diagnóstico. Si necesitamos hacer nosotros clínica, de ahí, por ejemplo, datos de laboratorio, y de ahí viene la parte más importante, diagnósticos diferenciales. O sea, ver, por ejemplo, qué es lo que el paciente pudiera tener, qué herramientas de laboratorio voy a usar, por ejemplo, para ir descartando tal enfermedades y posiblemente me encuentre con este tipo de enfermedades transmitidas por vector. Sí, entonces, estas son las sintomatología en general de anaplasmosis, sí, de este tipo de bacterias. Ahora, aquí vemos un cuadro, por ejemplo, en la cual es importante mencionarles que, por ejemplo, la garrapata no tiene un contagio transovárico. Por ejemplo, una garrapata adulta, los huevos no salen infectados. La garrapata, para que se pueda infectar, tiene que picar a cualquiera de estos tipos de mamíferos. Aquí vemos varias especies como la ardilla, ratones, caballo, ¿sí? Perros y, por supuesto, el humano. Aquí lo que quiero yo recalcar, por ejemplo, es que existen varias cepas de Anaplasma phagocytopirum, sí, varias especies de Anaplasma. El humano solamente se ha documentado una sola, pero vemos, por ejemplo, que hay mamíferos que contienen una o dos tipos de cepas, como aquí vemos, por ejemplo, este ratón tiene la A y la E, por ejemplo, el caballo tiene la A y la F, que coincide con la misma cepa que tiene el humano, sí, por ejemplo, el perro también coincide la misma cepa que tiene el humano, sí, pero a continuación, en un caso que vamos a ver, les voy a comentar que es posible que también el humano pueda contener aparte otra cepa distinta a la que ya se conoce, que es portadora de estos animales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos actualmente que se utilizan para hacer el diagnóstico de anaplasma? Tenemos solamente dos, ¿sí? Que es la biología molecular, PCR, que representa un 83% de efectividad para el diagnóstico, y la inmunofluorescencia directa, que representa un 94% para el diagnóstico de anaplasma fagocitopino. Podemos usar solamente una o dos, es viable, cualquiera de las dos es viable, no necesariamente tenemos que usar los dos métodos, con uno solo es suficiente para poder diagnosticar anaplasma fagocitopino, sí, uno solo. También, por ejemplo, voy a comentarles ahorita en un momento que para poder llegar a confirmar anaplasma, requerimos, por ejemplo, hacer un concentrado o lo que le llamamos un BOSECUT, que prácticamente significa un concentrado de leucocitos para que nosotros podamos tener sospecha de anaplasma. Una vez teniendo sospecha, prácticamente entonces ya mandar a realizar uno o dos de estos métodos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este primer caso de una paciente que nosotros tuvimos en el laboratorio. Es una femenina de 55 años que cruzaba con cirrosis hepática, el cual esta paciente acude al servicio de urgencia por presentar náuseas y dolor abdominal. Entonces, la paciente, por ejemplo, presentaba una anemia moderada, normocítica, normocrómica, y presentaba trombocitopenia y leucopenia la paciente. Y aquí entra la parte muy interesante en el laboratorio y también en la parte médica. Porque, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática, un ejemplo nada más, tiene trombocitopenia.
si estos pacientes con cirrosis cursan con trombocitopenia, entonces prácticamente para poder pensar nosotros en otro tipo de diagnósticos, ¿sí? Se requiere tener un conocimiento previo de las enfermedades. Sí, saber que, por ejemplo, un paciente cirrótico siempre nos va a dar trombocitopenia y posiblemente leucopenia, aunque la leucopenia no está bien documentada, sí, no está bien documentada, pero quiero comentarle algo muy importante. Anaplasma phagocytopilum en personas sanas, jóvenes, representa prácticamente como el 1% de los índices de mortalidad. O sea, un paciente joven con anaplasma no se muere, pero con tratamiento incorrecto, por ejemplo, los tipos de pacientes pueden empeorar su pronóstico. Pero ojo, cuando anaplasma juega un rol importante, ¿sí? ¿Cuándo juega anaplasma un rol importante? En pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas o pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad renal. Sí, si estos pacientes, por ejemplo, cursan o están infectados con anaplasma, ahí sí, anaplasma, la tasa de mortalidad puede incrementarse, puede ser mayor el índice de mortalidad en este tipo de pacientes. Y es donde entra la parte importante de poder nosotros documentar este tipo de pacientes, por ejemplo, ¿sí? Sí, rastrearlos, ¿sí? Y tratar de buscar, aparte de este diagnóstico, algo que pueda estar afectando al paciente. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un, este, un frotis, un frotis de sangre periférica. ¿Sí? Entonces, fíjense que de manera interesante, este tipo de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, las mórulas de anaplasma son más visibles. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver dos neutrófilos, ¿sí? Muy claros, y aquí podemos ver una inclusión sugestiva para anaplasma phagocytopilum. Aquí vemos otros neutrófilos también, sí, varios neutrófilos, 3, 4, 5, 6, 7, y podemos ver, si ustedes alcanzan a ver en su pantalla también, inclusiones sugerentes para anaplasma phagocytopilum. Pero aquí entra el reto, el reto tremendo para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Sí, porque no siempre vamos a ver este tipo de inclusiones. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el laboratorio tiene que tener una buena técnica de detención. Se usan técnicas de Romanowski, por ejemplo, el GURAI o el GIMSA. Yo uso el GURAI, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar, por ejemplo, a hacer frotis limpios, frotis buenos, que nos permitan distinguir de manera clara esta mórula. Porque si tenemos frotis, la verdad, no tan buenos, en la cual tengamos precipitados del colorante, no vamos a poder nosotros tomar criterios, ¿sí? O poder evaluar una célula quizás positiva para anaplasma. Entonces debemos empezar por tener cuestiones claras, como es un frote sanguíneo, para que nosotros podamos ir avanzando. Entonces, ya que encontramos, por ejemplo, evidencia sugestiva para anaplasma phagocytopilum, entonces ya mandamos a confirmar por uno o dos métodos el diagnóstico. Entonces, esta señora en particular, le mandamos a hacer dos métodos diagnósticos. Aquí pueden ver inmunofluorescencia directa, IgG, la cual nos dio positivo, ¿sí? Y también mandamos a hacer biología molecular, la cual también dio positivo. ¿Sí? Entonces, vemos, por ejemplo, aquí una imagen muy bonita que nos hizo favor la doctora Carolina de podernos enviar de esta paciente, y vemos un resultado positivo por esta metodología, ¿sí? Donde se ven estas fluorescencia positiva para anaplasma phagocytopilum. Entonces, aquí vemos otro caso. Este caso, por ejemplo, es muy interesante por lo que les voy a comentar. Esta fue una paciente femenina de 28 años con embarazo activo. Sí, esta chica, por ejemplo, nos refirió que tenía dolores de cabeza de larga data, o sea, de mucho tiempo, de meses. Entonces,
Se nos acercó al laboratorio, ¿sí? Teniendo ya esta parte clínica, ¿sí? Un dolor de cabeza de etiología desconocida. Entonces, en su biometría hemática presentaba una anemia mínima realmente, pero vean, si nosotros esperamos, por ejemplo, que la biometría hemática para anaplasma va a tener trombocitopenia y leucopenia, no siempre va a ser así. Y de hecho esto, por ejemplo, no está tan documentado, porque si ustedes se meten a buscar literatura, van a ver que, por ejemplo, la literatura internacional les dice, pacientes con anaplasma cursan con trombocitopenia y leucopenia y enzimas hepáticas elevadas, como que un cuadro tan sencillo y fácil, pero no, no, en nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos encontrado biometrías completamente normales, o sea, no hay leucopenia, no hay trombocitopenia, pero sí hay clínica. Entonces, teniendo la clínica, ¿sí? Y ya, por ejemplo, quitando nosotros diagnósticos diferenciales que nos pueden dar dolor de cabeza, podemos ya y tenemos que pensar en estas enfermedades transmitidas por vector, porque las tenemos distribuidas en nuestro país, muy seguro de manera significativa, pero hace falta mucho trabajo, mucho diagnóstico. Por ejemplo, esta paciente con embarazo, por ejemplo, lo que puede ocurrir con pacientes embarazadas es un contagio perinatal con el bebé, una de las primeras causas. Y la segunda, por ejemplo, de hecho no está demostrado, por ejemplo, que anaplasma como tal provoque abortos, no. Pero, por ejemplo, es importante que con pacientes que, por ejemplo, cursan con embarazo, tener un seguimiento puntual con su ginecóloga, con su ginecólogo, para tomar las medidas pertinentes para este tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, es importante, como les comentaba, que podemos tener anaplasma sin ningún dato de laboratorio. A esta paciente, por ejemplo, le mandamos a hacer un solo método, le mandamos a hacer inmunofluorescencia directa y la cual fue positivo. Sí, positivo para anaplasma fagocitopio. Y aquí viene otra parte importante que yo les comentaba que respecto a las cepas de anaplasma fagocitópilo. Aquí, por ejemplo, vemos una paciente, una señora de 49 años que tenía leucopenia. Aquí sí, por ejemplo, aquí vemos leucopenia. Tenía leucopenia de años, como 3, 4 años esta señora cursaba con leucopenia y con dolor de cabeza de etiología desconocida. Sí, entonces, este dato de biometría hemática de una leucopenia que nos da anaplasma, con por ejemplo un dolor de cabeza, pensamos nosotros que podía tratarse, por ejemplo, de anaplasma, pero no siempre podemos nosotros pensar en este tipo de enfermedades transmitidas por vector, porque hay diagnósticos diferenciales. No todas las leucopenias tienen que ver con enfermedades transmitidas por vector. Por supuesto, tenemos que nosotros hacer diagnósticos diferenciales. Pero vean, esta señora, fíjense, esta señora, los frotis que nosotros hicimos, ¿sí? Prácticamente vimos inclusiones sugestivas para anaplasma de manera clara, ¿sí? De manera clara. Entonces pasó que, por ejemplo, mandamos nosotros a confirmar no solamente por un método, sino dos métodos. Y miren, el resultado fue negativo por inmunofluorescencia y negativo por biología molecular. Y la verdad, yo me acuerdo que le dije a la doctora, pero no es posible, o sea, ¿cómo nos explicamos esta negatividad si prácticamente Frotig era muy claro? Bueno, pues resulta que tenemos una hipótesis, la doctora Carolina, sí, y yo, que podría tratarse de una cepa distinta a la ya conocida. Sí, y esa hipótesis es muy alta y es viable porque vimos una tabla en la cual había hospederos, ¿sí? Que tenían dos cepas, por ejemplo. Entonces, es altamente posible con, con este paciente particular que me encontré, y de hecho no es el único. Hemos visto otros pacientes, por ejemplo, con morfología inusual,
características con positividad clara para anaplasma y nos han dado negativo. Entonces, sí, entonces podría tratarse, sí, de una cepa distinta para anaplasma. Entonces, con la doctora tenemos el proyecto, por ejemplo, de mandar a secuenciar estos pacientes que nos están dando negativo para tratar de ver con qué nos estamos encontrando y, por supuesto, la respuesta a estas inclusiones que nosotros hemos encontrado en este tipo de neutrófilo. ¿Sí? Y, por ejemplo, vemos aquí una paciente, esta última paciente que les voy a comentar, a platicar, fue un caso interesante, sinceramente. Es una femenina de 39 años de edad. Ella presentaba una vasta sintomatología. Esta señora presentaba un cansancio extremo, dolor de cabeza, mareos y hematoma. ¿Sí? Esta paciente cursaba con una mínima anemia y con leucopenia en una de sus biometrías hemáticas, pero de manera interesante esas leucopenias eran cíclicas, o sea, había biometrías que nosotros le realizábamos y los leucocitos se comportaban normales, ¿sí? Y había biometrías que le realizábamos y volvían sus leucocitos a bajar. Sí, esta paciente, por ejemplo, derivado de toda esta sintomatología, por ejemplo, nosotros como especialistas en hematología hacemos mucha parte clínica, ¿sí? Eso es muy importante, porque con esta sintomatología nos las puede dar una vasta serie de patologías. Por ejemplo, tuvimos que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con hipotiroidismo, ¿sí? Porque el hipotiroidismo también me da cansancio extremo, me da mareos, por ejemplo, me da dolor de cabeza, ¿sí? Y puede también producirme algunos problemas cardíacos. Entonces mandamos a hacer el perfil tiroideo, la cual fue prácticamente normal. Se descartó hipotiroidismo y el segundo de los diagnósticos que nosotros pensamos fue la enfermedad del Lyme. Sí, la enfermedad del Lyme es que yo he demostrado, por ejemplo, actualmente llevamos 3 casos y es importante comentarles que la garrapata Ixodes, por ejemplo, es la misma garrapata que puede contener una o dos bacterias a la vez. Y esto a su vez, por ejemplo, hay reportes que un paciente, una persona, puede tener coinfección, por ejemplo, con anaplasma y con Lyme de manera interesante, o sea, dos bacterias a la vez. Entonces, sí fue un caso, la verdad, muy complicado, ¿sí? Entonces, a esta paciente le mandamos a hacer en primera instancia ELISA para Western blot, perdón, ELISA y Western blot. Esta paciente, por ejemplo, nos dio el Western blot negativo y una ELISA en un nivel sospechoso o intermedio. Sí, entonces, la verdad fue un caso complicado porque prácticamente no nos decía bien claramente si la paciente tenía Lyme o no. Entonces ahí tuvimos que mandarle a hacer, por ejemplo, hay un marcador muy interesante que es el CD57 para células, que marca para células NK. Este marcador, por ejemplo, se ha documentado que entre más bajo lo tenga un paciente, puede cursar con algunas etapas para Lyme, por ejemplo, un Lyme grave agudo o un Lyme gran crónico. Entonces, la sorpresa que tuvimos con esta paciente es que el valor de este marcador de punto 350 no los arrojaba en una zona riesgo para Lyme. Entonces dije, híjole, no, pues entonces ¿qué? Nos dejaba entonces con la misma duda, o sea, ¿por qué esta paciente, si tiene toda la sintomatología, por qué nos deja como que prácticamente entre la duda si hijo no es? Entonces, la verdad sí fue un diagnóstico muy complicado, ¿sí? Entonces, pero
A esta paciente, como cursaba con leucopenia cíclica, le encontré evidencia sugerente para anaplasma. Y miren, mandamos a hacer PCR, solamente PCR, para anaplasma, y la paciente nos dio positividad para ella. Sí, pero ojo, vimos que, por ejemplo, anaplasma nos da cierto patrón de sintomatología. No era la sintomatología tanta el causal de anaplasma, realmente era Lyme. ¿Y por qué se los digo? Porque tratando de, nosotros nos dedicamos a rascarlo, o sea, les repito, hacemos mucha parte clínica y preguntamos al paciente qué estuvo tomando, por ejemplo. Se ha documentado que, por ejemplo, el uso de los corticosteroides afectan el Western blot. Y por supuesto que pudieron también afectar un resultado de lisa indeterminado. Entonces, prácticamente nosotros concluimos que realmente esta paciente sí cursaba con Lyme y con una coinfección con anaplasma fagocitopelo. Aquí la ventaja, por ejemplo, es que el antibiótico es el mismo. Se usa el mismo antibiótico para anaplasma como para Lyme. Es el mismo antibiótico. A final de cuentas, no afectaba nada que, por ejemplo, no tomáramos como diagnóstico Lyme. ¿Por qué? Porque el tratamiento es el mismo para este tipo de patógeno. ¿Sí? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, vemos, hay un artículo interesante que, por ejemplo, demuestra la evidencia serológica y molecular, sí, de anaplasma phagocytoplum en México. Sí, entonces este artículo está publicado en el 2021 y el autor es la doctora Carolina Sosa junto con la doctora Almudena. Aquí en México, por ejemplo, solamente hay 3 personas reconocidas y fiables en México para el diagnóstico de esta enfermedad transmitida por vector. Sin lugar a dudas, fiables para el diagnóstico. Entonces, la doctora Carolina Sosa él es pionera. Ella es pionera en documentar este tipo de enfermedades transmitidas por vector aquí en México. Sí, aquí en México. Entonces ella demostró, por ejemplo, que anaplasma aparte o de hecho de conocerse como una enfermedad zoonótica, también puede infectar a los humanos, ¿sí? A los humanos. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en Veracruz, con el apoyo de ella, por ejemplo, estamos en camino, por ejemplo, a poder nosotros documentar la primera evidencia, ¿sí? de anaplasma aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz, y entonces tenemos en camino el proyecto, ya tenemos los resultados, por ejemplo, para poder realizar este reporte y poder demostrar que en Veracruz realmente tenemos este tipo de enfermedades transmitidas por vector, pero también tenemos a otros vectores de importancia sumamente más importante, ¿sí? De pronósticos prácticamente más complicados para el paciente. Entonces, en nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos diagnosticado, aparte de anaplasma, hemos diagnosticado, por ejemplo, liquia, que es otra enfermedad transmitida por vector, también de importancia clínica y de pronóstico mucho mayor que anaplasma. Y también hemos documentado la enfermedad de Lyme, que esta sí, por ejemplo, de las 3, yo no creo, realmente es la de más significancia clínica para el paciente. Lyme, por ejemplo, tiene 3 etapas en la cual si el paciente no se hace el diagnóstico a tiempo correcto, el paciente puede tener consecuencias a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón o a nivel hepático. Si el paciente puede tener complicaciones graves, si no se hace el diagnóstico. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en México, yo creo que en México se requiere de manera urgente poder diagnosticar, ¿sí? Empezar a diagnosticar
y darle más importancia a estas enfermedades por vector, porque sin lugar a dudas son diagnósticos que pasan desapercibidos. Si son diagnósticos que no hace el laboratorio por desconocimiento, si se requiere, por ejemplo, que este tipo de pláticas que tenemos la oportunidad nosotros de ofrecer, ¿sí? Que no sea, digamos, la primera vez, ¿no? O sea, que podamos nosotros ir presentándonos en otro tipo de plataforma, no solamente yo, sino que prácticamente yo, por ejemplo, yo mis casos, por ejemplo, los subo a mi cuenta personal, a una página que tenemos para que, por ejemplo, la gente empiece a conocerla. O sea, vea, por ejemplo, qué síntomas nos da, o sea, qué síntomas están teniendo, ¿sí? Y que la tenemos presentes en nuestro medio y que son diagnósticos o enfermedades que no se conocen, diagnósticos que no se están realizando. ¿Sí? Entonces, y los médicos, por ejemplo, ¿sí? Los médicos de igual forma, la parte médica no conoce muy bien estas enfermedades transmitidas por vector, que son enfermedades emergentes y que se requiere que México tome medidas para poder empezar a documentar estas enfermedades, sí, sobre todo las que, por ejemplo, más se complican, que muy posiblemente mucha gente ha estado falleciendo sin siquiera saber por qué murieron. Sin lugar a dudas, yo no lo dudo, sí hay pacientes que realmente han fallecido por alguno de estas enfermedades transmitidas por vector y se requiere, sinceramente se requiere más enfoque, más difusión, más divulgación para que en el país, en México, empiecen a diagnosticar. Sí, yo la verdad, repito, he subido muchos casos y realmente poca gente realmente me he encontrado que ha hecho el diagnóstico, o sea, que ha empezado a ver el diagnóstico. Y es muy complicado porque existe el desconocimiento y la ignorancia. O sea, si nosotros como laboratorio, como especialista o químico presentamos estos casos, la mayoría de los médicos, hay muchos médicos muy cerrados que desconocen el tema y no nos creen. Entonces, nosotros requerimos el apoyo, por supuesto, y la comunicación con ellos, con los médicos, para que, por ejemplo, el médico nos crea y el paciente nos crea, se confirme el diagnóstico y el paciente se pueda tratar. Lamentablemente vivimos en una situación, sinceramente, terrible, terrible, sobre todo con estas enfermedades transmitidas por vector. Sí, se requiere de manera urgente tomar medidas para que nosotros podamos avanzar en estos diagnósticos y en estos diagnósticos tan importantes, tan importantes. Otra cosa, por ejemplo, que se me pasaba a comentarle, si bien es cierto, sí, permítame regresar a esta imagen representa un alto reto para el laboratorio. Por ejemplo, a diferencia de nuestros vecinos, los gringos, ¿sí? Los gringos, como otros países europeos, desprecian mucho la morfología. O sea, ellos no ven muchos frotis, ellos no hacen muchos, no ven frotis. Sí, entonces nuestros vecinos, los gringos, poco hacen frotis. Entonces, ¿cómo diagnostican, por ejemplo, nuestros vecinos gringos este tipo de enfermedades transmitidas por vector? Muy seguro por pura clínica y biología molecular y serología. Entonces se brincan esta parte importante de la morfología que representa el primer paso para pensar en el diagnóstico de estas enfermedades transmitidas por vector. Entonces yo lo que le quiero comentar sinceramente, que es un diagnóstico sí ciertamente complicado. ¿Por qué? Porque la positividad que nosotros podemos encontrar en un frotis, aún haciendo concentrado, es muy baja, terriblemente baja la positividad que podemos encontrar en los leucocitos. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, otra de las cosas que bueno, lo comento, anaplasma como tal
No siempre, como les comentaba, vamos a tener una mórula muy bonita, grande y bien coloreada por Gray. Podemos encontrar diferentes tamaños, por supuesto, y podemos encontrar, por ejemplo, formas aberrantes de Anaplasma phagocytopilum, ¿sí? Formas aberrantes en la cual, por ejemplo, una forma como especie como de espiral o como de una plasta. Entonces, ahí es donde se requiere, sinceramente, de muchísima experiencia del profesional que está en el laboratorio para poder encontrar estas inclusiones, sí, para poder encontrar. Entonces, se requiere tiempo. O sea, yo, por ejemplo, sinceramente les comento, yo me he tardado en algunos pacientes, en algunos frotis, hasta horas. Sí, hasta ahora me he tardado 1, 2, 3 horas viendo un frotis para poder encontrar una positividad escasa que me haga sospechar en Anaplasma phagocytopilum. Entonces, sí, sinceramente es un gran reto, sí, sinceramente es un diagnóstico muy complicado. Podemos brincarnos la parte morfológica como nuestros vecinos los gringos, como países europeos, que yo creo que hacen el diagnóstico, sí, ven la parte clínica, y si son zonas endémicas que conocidas, que hay mucho anaplasma, mucho Lyme, pues prácticamente hacen serología y biología molecular. Pero ¿qué pasa en México? Pues realmente, si no tenemos laboratorios estatales que monten este tipo de pruebas, pues no hay manera de avanzar, no hay manera. Y si luego nos enfrentamos, luego también, por supuesto, al costo que esto sugiere para poder diagnosticar este tipo de enfermedades transmitidas por vector, también es un problema. También es un problema el diagnóstico. Pero yo creo que es posible. Es posible que México empiece a caminar, que todos los estados del país conozcan esta enfermedad transmitida por vector, conozcan la parte clínica, por ejemplo, es importante la parte clínica, es importante los datos de laboratorio, o sea, todo es un diagnóstico, le llamamos nosotros diagnósticos integrales, ¿sí? Se requiere la parte clínica, se requieren datos de biometría hemática, pero no siempre vamos a tener datos de biometría hemática, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, si queremos tener más certeza de que estamos enfrente de una enfermedad transmitida por vector, entonces podemos nosotros quizás brincarnos esta parte, ¿no? De la parte morfológica. Pero sí, ciertamente la morfología, el frotis es un tremendo reto, pero yo considero que podemos avanzar. Podemos avanzar poco a poco, que más estados empiecen a documentar este tipo de enfermedades, sin más laboratorios, para que en algún futuro, no muy lejano, México, por ejemplo, diga, yo reconozco como tal anaplasma, reconocemos, por ejemplo, Babesia microti, reconocemos, por ejemplo, Ehrlichia, ¿sí? Y entonces ya podamos nosotros avanzar en pro y beneficio de los pacientes, por supuesto. Hay muchos pacientes que necesitan el diagnóstico para poder tratarse. Yo en mi laboratorio, por ejemplo, he visto mucha gente con esta sintomatología, sí, que han sido confirmados para anaplasma. Y sí, son sintomatologías que a veces es un dolor de cabeza muy recurrente. Y yo creo que a nadie nos gusta tener un dolor de cabeza de muchos meses y sin saber por qué. Y si cometemos el error, por ejemplo, de ir a un doctor y este doctor nos da solamente un paracetamol o algún antibiótico, por ejemplo, pensando que son una fiebre tifoidea y no lo es, más complica el pronóstico de estos pacientes. Entonces los pacientes no necesitan, sí necesitan que los laboratorios le empecemos a hacer estos diagnósticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas enfermedades están distribuidas en todo, prácticamente en todo el país, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Entonces, prácticamente yo quise enfocarme más en la parte clínica. Si ya no me metí en la parte molecular, porque realmente es importante lo que hace anaplasma, por ejemplo, en el neutrófilo,
cómo inhibe, por ejemplo, las defensas del neutrófilo. Es importante que es una bacteria eh, interesante porque una vez dentro del neutrófilo, prácticamente enmascara todo el arsenal que tuviera el neutrófilo para poder atacarlo. O sea, desde enzimas, lisocimas, desde algunas especies, enzimas como defensina, que pudieran de alguna manera atacar a la bacteria, prácticamente Anaplasma secuestra todo el aparato defensivo. O sea, prácticamente acaba enmascarando a nuestras defensas, ¿sí? Y de ahí también, por ejemplo, es interesante que también inhibe, inhibe a la apoptosis de estos mismos, ¿sí? Lo que hace que, por ejemplo, el neutrófilo no se muera y la bacteria pueda aprovechar para poder replicarse en ellos y poder salir y contagiar a otros leucocitos subyacentes. Ya no quise hablar tanto de eso, es interesante, realmente sí hay información no tan clara, pero la hay. Yo solamente quise enfocarme en la parte clínica del diagnóstico, que es lo que más interesa para que nosotros podamos avanzar en el diagnóstico de estas enfermedades transmitidas por vector. Sí, entonces yo le doy las gracias aquí con una imagen realmente muy bonita del Instituto de Neopatología. Es un lugar realmente en donde yo estudié la especialidad y donde realmente me formé, y gracias al instituto realmente encontré mi pasión y el camino para poder empezar a diagnosticar no solamente estas enfermedades transmitidas por vector, sino otras enfermedades importantes en la hematología, donde nosotros vemos muchos errores en el diagnóstico, pero pues ese es otro tema muy aparte, que esperemos nosotros estar, nosotros los especialistas en hematología, podamos participar y sobre todo poder apoyar a tanta gente. La gente aquí en México nos necesita. Sí, hay mucha gente que necesita una buena guía, una buena integración de sus síntomas y un buen diagnóstico. Eso es lo que se requiere en México. Sí, entonces, híjole, ojalá realmente les haya servido mi plática. Y doctor, pues sería prácticamente, doy finalizado mi tema, y pues ojalá y tengamos alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias, Químico. Como lo menciona usted, muy interesante esta charla. Y ahora abrimos un espacio para dudas, preguntas, comentarios. A quienes nos acompañan por Zoom, si tuvieran alguna pregunta o comentario, pueden abrir su micrófono. Mientras revisamos si tenemos otras preguntas. Ok. Eh, tenemos un par de preguntas, doctor. También diferentes saludos eh, en el en vivo y en las transmisiones. Empezamos con las preguntas. ¿Qué alteraciones hematológicas se observan en la fase aguda de la anaplasmosis y cómo se correlacionan con la carga bacteriana al momento de la toma de muestra? Ok, sí, es una pregunta interesante. Sí, en la parte hematológica podemos nosotros tener, como les comentaba, una leucopenia, sí, pero es interesante, por ejemplo, que podemos tener nosotros solamente leucopenia aislada, o podemos tener también leucopenia y trombocitopenia como datos de laboratorio. Pero ojo, podemos encontrar nosotros también solamente trombocitopenia sin leucopenia como datos de laboratorio. También podemos encontrar en algunos pacientes transaminasas elevadas, la TGO y TGP, pero no siempre, pero podemos tenerlas elevadas. Y la pregunta sobre la carga de la bacteria, híjole, realmente la bacteria como tal, o sea, la infección de la fase aguda en los neutrófilos realmente es muy baja. Como tal, la carga, híjole, no sé si hay un método para determinar qué carga, pero por ejemplo, lo que sí les puedo comentar,
que la positividad para anaplasma en pacientes en etapa aguda es muy baja, demasiado baja. Si demasiado baja, ¿qué es lo que nos lleva, por ejemplo, el reto del diagnóstico? Por ejemplo, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una positividad en frotis tan clara y tan alta? Híjole, yo creo que sería otro contexto, otra situación distinta. O sea, esto ayudaría a, por ejemplo, hacer un diagnóstico rápido y certero, sin lugar a dudas. Pero sí, en la etapa aguda, la positividad en anaplasma se refleja en porcentaje. Sí, y el porcentaje, la verdad, es muy bajo. Es muy bajo y las alteraciones hematológicas son esas. Si no hay, por ejemplo, daño hepático, no, anaplasma no me hace tanto daño hepático como tal. Solamente la leucopenia y trombocitopenia en este tipo de pacientes en particular. Y ojo, lo que le comentaba, por ejemplo, en pacientes, en nuestros pacientes adultos, por ejemplo, que cursan, por ejemplo, con leucopenia y anaplasma. Entonces, esa leucopenia coadyuva que esos pacientes sean más propensos a infecciones oportunistas, por supuesto, sin lugar a dudas. A eso están este, eh, expuestos esos pacientes con leucopenia. Entonces, el diagnóstico es importante en esos pacientes, sí, para poder nosotros podamos hacer el diagnóstico y esos pacientes tratarlos y esa leucopenia, por ejemplo, llegar con los niveles que se normalicen en esos pacientes, porque la leucopenia, por supuesto, es secundaria a la infección por anaplasma. Ok, muchísimas gracias. Otra de las preguntas, ¿qué tipo de muestra maximiza la sensibilidad molecular en fase aguda? ¿Y cuáles son las condiciones para la conservación y transporte para minimizar la degradación del ADN? Ok, muy bien, muy bien. Sí, miren, la muestra que nosotros utilizamos para el diagnóstico por ELISA y Western Blot, por PCR, perdón, es en un tubo con anticoagulante DTA, el famoso tubo lila que lleva ese anticoagulante. Y la muestra, por ejemplo, es viable para tener un DNA estable, bueno, hasta por 15 días a temperatura de 2 a 8 grados sin ningún problema. 15 días nos dura la muestra para una buena extracción de DNA. Este, ¿Sí? Y el transporte prácticamente lo mandamos, por ejemplo, yo las muestras las mando, por ejemplo, si la mando hoy, por ejemplo, me llega 24 horas por paquetería. Sí, entonces no tarda muchos días, donde yo las mando, al siguiente día ya recibieron las muestras y ya entra el proceso de protocolo de estudio de las muestras. Ok, doctor. Me voy a saltar un par de preguntas para hacer una que tiene relación con la anterior, que dice, ¿dónde realizan los estudios de biología molecular? Ah, muy bien, muy bien. Miren, sí, quiero comentarles, por ejemplo, yo cuando empecé el diagnóstico de estas enfermedades transmitidas por vector, las hacíamos aquí en Jalapa con un químico que realmente le reconozco su interés por el diagnóstico como tal. ¿Sí? Entonces, tratando de realmente de ir más allá, por ejemplo, buscar qué personas en México también hacían el diagnóstico de esta enfermedad transmitida por vector, fue que investigué que, por ejemplo, estaba la doctora Carolina Sosa, que ella es una médico veterinaria catedrática de la Universidad del Estado de Hidalgo. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ella es de las 3 doctoras, por ejemplo, en México, fiables para el diagnóstico de estas enfermedades transmitidas por vector. Entonces ella, por ejemplo, hace varios diagnósticos, no solamente para anaplasma, ella está muy metida en estos temas y por supuesto que sigue las guías, por ejemplo, las americanas. Nosotros, ella, por ejemplo, o quienes dictan cómo hacer el diagnóstico, las guías, o quienes escribieron las guías son los americanos, por supuesto. Entonces ella se ha documentado y preparado con estas guías de los gringos y prácticamente ella es de las 3 personas en México fiables para el diagnóstico. Ella se encuentra en el estado de Hidalgo, ¿sí?
exactamente, en particular en Tulancingo. Ahí tiene ella su laboratorio y ahí es donde yo mando mis muestras para confirmar este tipo de enfermedades transmitidas por vector. Ok, muchas gracias, químico. Em, ok, otras de las preguntas. ¿Por qué los glucocorticoesteroides afectan la detección del patógeno? Muy buena pregunta. De hecho, fíjense que eso apenas lo supe, apenas lo supe. Entonces, porque andábamos buscando, por ejemplo, esta paciente en particular que tuvimos con Lyme, por ejemplo, ¿por qué si tenía esa clínica bien clara, bien evidente? O sea, ¿por qué nos dio un ELISA determinado? ¿Y por qué nos dio, por ejemplo, un Western blot negativo? ¿Y por qué nos dio un marcador sin tampoco decirnos qué tenía? Entonces, fue que les comentaba que en ese sentido tratamos de ir más atrás, o sea, de buscar. Entonces encontramos efectivamente que los glucocorticosteroides afectaban en particular el Western blot. Pero ahí sí les voy a decir, me decía luego nuestro maestro del instituto, digo, es una de las 50 millones de preguntas que no me las sé. Realmente eso apenas lo supe, realmente no me... La parte molecular sí se las debo, sinceramente. Solamente alcancé eso, y eso apenas ayer, anteayer, a saber una de las razones por la cual podemos nosotros tener interferencia en este tipo de metodología, en particular en Western blot, por el uso del glucocorticoide. Entonces, esa pregunta sí se la debo realmente, pero me voy a poner a leerla por qué razón nos interfiere en esta metodología. Ok, muchísimas gracias, químico. Todavía tenemos un par de preguntas. En el frotis periférico, ¿qué hallazgos específicos buscarías en neutrófilos? ¿Y cuál es la sensibilidad del frotis contra el PCR? Ah, muy bien, muy bien. En el frotis de sangre periférica, yo les comentaba, no esperen, o sea, no esperen encontrar, por ejemplo, en un simple extendido de frotis de sangre periférica, encontrar evidencia para anaplasma. Es muy altamente complicado, bastante complicado. Yo, sinceramente, sí he alcanzado a encontrar ligera evidencia, ligera positividad, pero ojo, se requiere, es importante que hagamos un concentrado leucocitario, ¿sí? De la sangre total del paciente, o sea, concentrar esa capa de leucocitos, esa capa blanca, y de esa capa blanca entonces, ahora sí, nosotros hacer un extendido, ¿sí? Para poder concentrar en su mayoría a estos neutrófilos altamente sugestivos, porque yo les comentaba, o sea, no todos los neutrófilos en un paciente con anaplasma van a estar infectados, o sea, si el porcentaje que encontramos es muy bajo. Y hay artículos que realmente que lo comentan, o sea, la tasa de positividad es muy baja y se requiere, por sí, nos dice que de microscopistas muy experimentados, pero yo voy a decir otra cosa, realmente se requiere de muchísima paciencia y muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo para poder encontrar nosotros, viendo al microscopio, algunos neutrófilos con inclusiones que me indiquen una positividad para anaplasma. También es importante, sí, como les comentaba, hacer un buen frotis por ejemplo, tener experiencia porque nos podemos confundir, por ejemplo, con que puede ser un pedazo del núcleo fragmentado, y puede ser, que nos dé una morfología igual a anaplasma. Nos puede pasar. O, por ejemplo, que nuestro frotis tenga precipitados del colorante de Gray. Eso complica el diagnóstico. Tenemos que tener frotis muy limpios, hacer un concentrado leucocitario y se lo juro, hacer una búsqueda con mucho empeño, mucha pasión, dedicarle mucho tiempo, muchísimo tiempo, y sobre todo si tenemos ya una parte clínica del paciente que nos presentaba, les comentaba un dolor de cabeza de mucho tiempo, con una leucopenia, por ejemplo, y ya descartamos, porque también es importante, los diagnósticos diferenciales son complicados, y ya descartamos alguna otra patología,
subyacente del paciente, entonces ya buscar en el frotis una positividad, o sea, buscarle con más énfasis la positividad para anaplasma. Y me comentó creo que la pregunta también, a ver, el frotis es una parte morfológica. Si ya la PCR como tal es diagnóstico. O sea, si yo, por ejemplo, veo un frotis con positividad, me marca la literatura que un paciente es candidato a un tratamiento. Sí es candidato a un tratamiento, pero híjole, tenemos que tener una sospecha muy alta que nuestro paciente es altamente sospechoso para anaplasma y empezar el tratamiento. Pero lo recomendable sería, sí, o sea, sí confirmarlo, ya sea por biología molecular, que me da una tasa de efectividad de un 83% para anaplasma, o usar inmunofluorescencia, que me da una tasa de efectividad un poquito más alta, como de un 93%, para confirmar el diagnóstico de anaplasma. Muchas gracias, Químico. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo confirmarías la especificidad de un hallazgo para diferenciar Anaplasma phagocytophilum de Ehrlichia chafensis y Anaplasma platis? Bueno, ese último no la conozco, pero sí, anaplasma y con Ehrlichia, fíjese que Ehrlichia solamente infecta monocitos. Y las inclusiones que me presenta Ehrlichia son muy distintas a las inclusiones que presenta Anaplasma. Sí, realmente en mi experiencia que yo me he encontrado y como marca la literatura, son inclusiones mucho más grandes, sí, mucho más grandes y un color también mucho más intenso, más morado, sí, pero presente en los monocitos. Ahora, sobre por ejemplo, la pregunta que si puede existir, por ejemplo, una confección de anaplasma y Ehrlichia, híjole, pues es poco posible. Sí, es poco posible que curse con ambas dos. Porque, por ejemplo, les repetía, entonces, yo no me he encontrado con ello y no he encontrado literatura que muestre una confección por estas dos. Sí es posible que, por ejemplo, una garrapata tenga una o dos bacterias, pero, por ejemplo, hasta este punto, en mi experiencia, yo no me he encontrado con pacientes que tengan Ehrlichia y tengan anaplasma a la vez. Sí, a la vez. Y son dos bacterias que se comportan muy distintos, porque, por ejemplo, Ehrlichia puede causar una falla multiorgánica si no se diagnostica y si no se trata a tiempo. Los pacientes con Ehrlichia, el pronóstico es terrible de falla multiorgánica si no se trata el paciente. Entonces, a diferencia de anaplasma, que no es tan mortal, no es tan dañina, pero Ehrlichia sí. Sí, entonces Ehrlichia es otro patógeno emergente que requiere también que pensemos en ellos, en su diagnóstico, en su clínica, porque también me da una clínica muy parecida, me da trombocitopenia, me da leucopenia, por ejemplo, pero Ehrlichia, por ejemplo, ya me da más datos de enzimas hepáticas elevadas. Y si no se trata, empezar a dañar, por ejemplo, el riñón también y puede el paciente morir por falla multiorgánica si no se trata y si no se hace el diagnóstico en tiempo y forma. ¿Sí? Ok, Y por muchas- supuesto, tenemos sí. Ehrlichia también en todo el país, tenemos Ehrlichia. Ehrlichia, por ejemplo, a diferencia de anaplasma, yo siento que al menos en nuestro estado predomina más anaplasma que Ehrlichia. Pero, por ejemplo, en el estado de Tabasco hay una química, por ejemplo, en Tabasco, que ha documentado mucho más casos de Ehrlichia, muchos casos de Ehrlichia, que anaplasma. Y es lo que yo les comentaba. ¿Por qué esta diferencia? Tiene que ver con los vectores, por supuesto. Tiene que ver mucho con los vectores, o sea, perdón, con los hospederos. Con los hospederos. Puede ser que en Tabasco tengamos mamíferos diferentes que en Veracruz, que contengan esa garrapata que tienen la Ehrlichia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí radica mucho entre qué estados, por ejemplo, presentan, porque sí, no todos los estados vamos a presentar un patógeno o dos por igual. Ahí yo siento que va a variar mucho los casos
dependiendo del vector. Si por eso se requiere de manera urgente o de manera interesante, por ejemplo, que en cada estado tuviéramos un estudio, ¿sí? Con una colección de mamíferos, los más predominantes, ¿sí? Que tengamos en nuestro medio, y ver que otros, aparte de los ya documentados, son portadores de esta garrapata. Y sí, en base a esos estudios es muy seguro que, por ejemplo, algún estado existan mamíferos que portan, por ejemplo, garrapatas para licha. Y otros estados, por ejemplo, como Veracruz, que al menos yo me he encontrado más casos de anaplasma que Ehrlichia, de manera significativa. Hay más anaplasma que Ehrlichia, sin lugar a dudas. Y otros estados, igual del centro y norte del país, pueden tener otro tipo de enfermedades transmitidas por vector, más frecuentes que en otros. O sea, eso sí no es una regla, y yo siento que depende mucho del hospedero en particular. Muchísimas gracias, Químico. A continuación voy a compartir pantalla, por favor. SciTech In otorga la presente constancia al especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, Eliseo Viviano Reyes, por su charla de difusión titulada Evidencia serológica y molecular de anaplasma phagocytophilum, realizada el 7 de octubre del 2025 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Químico, por su participación. Sí, doctor. No, gracias a ti por realmente el interés que tienes por difundir no solamente este tipo de temas, ¿no? Sino una diversidad de temas que, por ejemplo, de interés diverso, no solamente para el médico, sino el nutriólogo, sino otro tipo de temas que de alguna manera nos interesa para México. Sí, para, en este caso, ir avanzando en muchas cuestiones realmente que necesita nosotros, necesitamos empezar a hacer algo. ¿Sí? Sí, claro, son muchos temas que nos interesa a la comunidad científica, a la comunidad médica también y a toda la población, acercarla a la información y que tengan de primera mano información certera, verídica y digerible para toda la población. Ese es uno de los objetivos de SciTech también. Entonces, nuevamente te agradezco tu participación, a todas las personas que nos acompañan. Y con esto llegamos al final del programa del día. Muchas gracias a nuestro invitado nuevamente y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Y asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Excelente Saludos, noche. Hasta luego a todos. doctor.